Aquí seguimos de nuevo en Capital, la bolsa y la vida, y los próximos minutos los vamos a dedicar a hablar de las emociones. Es una sección habitual, como todos los jueves, que dedicamos al coaching, pero hoy ese tema lo vamos a centrar precisamente en eso, en las emociones, y para ello nos acompaña una experta en esta materia. Ella es Isabel Aranda, vaya, ya me sale mal el nombrecito, y socia ejecutiva de ICF España. Isabel, buenos días y bienvenida. Buenos días, muchas gracias. En el coaching se trabajan las emociones, ¿verdad? Pues así es. En el coaching lo que se busca es que las personas hagan acciones diferentes, que consigan unos objetivos diferentes que se plantean, y en la base de toda acción necesariamente está una emoción. Así que sí, en el coaching tenemos que trabajar las emociones. ¿Pero qué son las emociones? ¿Lo sabemos? Sí, la verdad es que en los últimos años hemos tenido un avance impresionante en el conocimiento científico sobre las emociones. Todo el mundo sabe o tiene una sensación sobre las emociones. Estoy emocionado, me siento emocionado. Lo usamos en nuestro lenguaje habitual. Lo que nos ha aportado sobre todo las neurociencias, el avance de las neurociencias, es un conocimiento muy concreto de cómo se forman las emociones en nuestro cerebro y cómo sentimos esas emociones. Las emociones, en definitiva, son estrategias muy rápidas de actuación, es decir, son respuestas muy rápidas que a lo largo de la evolución pues se han ido formando. Eso nos permite, en un contexto determinado, tener una respuesta muy pronta. Por ejemplo, en una situación de peligro no tenemos que pensar si huir o escondernos, es que nuestro cuerpo decide por sí mismo huir o escondernos, depende de la situación. Estas son respuestas emocionales. Lo que pasa es que también evolutivamente nosotros hemos generado la razón y vivimos la emoción por un lado y la razón por otro. La emoción es muy rápida, es inconsciente, y el pensamiento pensamos que es consciente, pero es mucho más lento. Y ahí es donde está el divorcio entre la razón y la emoción, en la diferencia de velocidades entre una y otra. Y también se pueden diferenciar estados emocionales, ¿no? Así es, porque la emoción en sí misma es una reacción automática muy adecuada para nosotros, porque nos permite efectivamente reaccionar en una situación concreta. Lo que ocurre es que a veces esa emoción se hace crónica en nosotros. Es habitual que una emoción de ansiedad, como puede ser el miedo, se pueda cronificar y vivamos en miedo. Vivamos en miedo de una manera soterrada, de una manera básica, que está condicionando todo nuestro comportamiento. Eso es un estado emocional, cuando esa emoción se ha cronificado. Y entonces tú no tienes conciencia de que vives en esa emoción, pero lo haces. ¿Y cómo pueden afectar esos estados de ánimo emocionales en este proceso de coaching en el que usted es experta? Pues, por ejemplo, es habitual que nos encontremos personas que quieren tomar una decisión. Personas adultas de 40, 50 años que quieren tomar una decisión que llevan aplazando durante años en su vida, 3 años por ejemplo. Y cuando empieza un proceso de coaching, lo que se ve es que efectivamente hay una emoción por debajo que está incapacitando que esa decisión se tome y que está bloqueando. Nosotros en coaching trabajamos sobre todo, básicamente, desde el plano lingüístico, desde la palabra. Pero es que cuando nosotros hablamos, pensamos, y al pensar estamos afectando esas emociones, estamos expresando y moviendo esas emociones. Entonces, a través del coaching descubrimos qué emoción puede haber debajo, sobre todo cuando es un estado emocional, pues aparece ese estado emocional, y lo que tratamos a través de diferentes técnicas, evidentemente, es que ese estado emocional cambie en función de lo que la persona quiere. Porque puede haber emociones malas. A ver, es muy habitual hablar de emociones positivas y de emociones negativas. Personalmente me gusta hablar de un concepto que propongo, que es emoción capacitante. Una emoción no es en sí misma negativa. El miedo es bueno, te alerta de que ocurre algo, de que algo no encaja con lo que tú quieres, de que puede ser peligroso para ti. Lo que ocurre es que si esa emoción te está impidiendo conseguir aquello que tú quieres hacer, te está incapacitando. Entonces, en ese sentido, sí podemos decirte que es una emoción mala, pero en realidad es cuando te incapacita para algo. Tenemos que pensar
que es inadecuada esa emoción. ¿Y cómo reaccionan las personas con las que ustedes trabajan cuando descubren esas emociones que sienten? Las reacciones son impresionantes, hay de todo tipo, pero son muy intensas. Hay personas que dan un manotazo en la mesa diciendo: no puede ser que yo haya estado toda mi vida aquí pendiente de una emoción como esta, no puede ser que yo esté arrastrada por una emoción así, no es lo que quiero en mi vida. Y esa reacción de decir no es lo que quiero en mi vida, quiero sentirme en otra emoción, es lo que hace que efectivamente cambie la emoción. Porque, como te decía antes, está muy ligado al lenguaje, las emociones, y a través del lenguaje se pueden manejar. ¿Y tratan de ocultarlas o no? ¿O son sinceros? Es que salen, las emociones salen. Las emociones con las preguntas adecuadas, por eso el coaching está tan potente, ¿no? Porque es un método que lleva unas técnicas y permite que esas emociones salgan, sí que salen. Es un método, cuéntenos un poquito cómo lo hacen ustedes para que salgan fuera esas emociones. Básicamente es a través de un diálogo, de una conversación en la cual nosotros hacemos unas preguntas pues muy concretas y muy pocas preguntas, no es una entrevista, son preguntas para que la persona se dé cuenta de lo que está diciendo y a dónde le lleva lo que dice. Nosotros actuamos como espejos a veces no solamente como espejos de pantalla, sino muchas veces como retrovisor para que se vean lo que llevan por detrás y que les permita explorar desde otros puntos de vista. Nosotros hablamos en coaching del cambio de observador, porque lo que ocurre es que una persona empieza a ver su vida, su realidad, su decisión, lo que esté tratando, lo empieza a ver desde otro ángulo, y al verlo desde otro ángulo tú tomas otras decisiones, puedes hacer otras cosas. ¿Y el coaching es un método adecuado para el desarrollo de la inteligencia emocional? Sí, naturalmente que sí, porque la inteligencia emocional lo que nos plantea es que en primer lugar lo que tienes que hacer es conocerte a ti mismo, identificar esas emociones que tienes y a dónde te llevan esas emociones. Efectivamente, si tú estás en emociones que te capacitan o por el contrario te están incapacitando. Mira, una situación muy habitual es en personas a las que se les forma para negociar y que luego son incapaces de hacer el cierre de la venta, no porque no sepan técnicamente, sino porque les frena un miedo, ¿no? Entonces, a través de coaching ellos detectan ese miedo que tienen, ese freno que tienen, y naturalmente, bueno, pues deciden quitárselo y se lo quitan. Es cuestión de voluntad, sí. Isabel Aranda, socia ejecutiva de ICF España, muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos aprendido mucho de las emociones. Mucha suerte y hasta otro día. Gracias a ti.